Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les subí este pequeño video, pero es muy cortito, simplemente para que puedan ver cómo es que la longitud del lado opuesto, ¿sí?, al ángulo que vamos a estar haciendo girar alrededor de la circunferencia trigonométrica entre 0 y 360, o en sistema radian entre el 0 y 2pi, vamos a ir viendo cómo el segmento opuesto a este triángulo rectángulo, que es lo que correspondería con el seno, va a ir proyectándose en el sistema de ejes cartesianos del lado positivo, de 0 a 2pi, formando nuestra sinusoide, ¿sí? Esta curva, que primero es positiva y luego negativa, que es la sinusoide, de 0 a 2pi. En este caso, fíjense que si observamos, acá podemos ver que la circunferencia que armé, aunque no está del todo clara, parece que no está centrada, pero en realidad fíjense que es porque al eje X lo puse en función de pi. Entonces tenemos las medidas pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2, por ejemplo acá está pi, que eso valdría 3,14, y acá tenemos al final a 2pi, perdón, voy a correr esto, a 2pi, ¿sí? Lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente, que acá por ejemplo por defecto lo puse en 30 grados, bueno dice 30.01, ignoren eso, ¿no? Pero fíjense como acá 30 grados sería exactamente la proyección, ¿sí?, del ángulo en pi sobre 6. Recordemos que nosotros tenemos el sistema radial y el sistema sexagesimal, y dijimos que el sistema sexagesimal es el de grados, minutos y segundos, todo fácil, ¿no? Pero dijimos que vamos a tener que pasar al sistema radian para poder hacer el eje X en función de pi. Entonces el sistema radian está con pi radianes, y recordemos que 180 grados va a ser ese pi radianes. Ahí, perdón, puse cualquiera. Ese pi radianes. Entonces, fíjense por acá, por ejemplo, que alfa vale 30. Eso equivale en pi radianes a 180 dividido, ¿cuánto? Fíjense que acá dice pi sobre 6. Entonces, si a 180, que es pi, lo divido por 6, fíjense que se da 18 y 6, 30 grados, ¿sí? Es decir, supongamos que ahora no lo sé, yo quiero saber, uy, pero ¿cuánto es 30 grados? Fácil, hago una regla de 3 simples. Si 180 grados es pi, entonces 30 grados es x radianes, y simplemente hago la cuenta, ¿no? 30 por pi, me termina quedando sobre 180, y fíjense que se simplifica el 3 con el 0, el 3 con el 18, y me da 18 dividido 3, 6, 3 dividido 3, 1, y me queda un sexto de pi, como dice acá, que es lo mismo que decir pi sobre 6, ¿sí? Entonces uno, si quiere, puede armar ya previamente, antes de graficar una función, poner, digamos, pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2, 2pi sobre 3, y así poner toda la escala. Fíjense que acá tenemos a pi y acá tenemos a 2pi. Y nosotros vamos a estar más que nada siempre haciendo las gráficas, por lo menos encerrado entre el 0 y el 2pi, porque recuerden que si no es una función continua e infinita, periódica, que se extiende de menos infinito a más infinito siempre con el mismo dibujo. Entonces lo restringimos nada más que a la primera, digamos, sinusoide. Una vez explicado esto, quiero que vean cómo funciona el programita que armé, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente. Nos muestra que tenemos la flecha roja bien definida, ese forma el ángulo, es un vector, ¿sí?, que lo vamos a estar girando, y está determinando el ángulo alfa. Si yo lo muevo, ¿sí?, me va a mover el ángulo alfa, me lo va a expandir todo el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y vamos a ir viendo cómo se va dibujando la función con la proyección de lo que está acá celeste. Este 0,5, por ejemplo, es lo que vale ahora. 0,5 vale, y el punto celeste se proyecta acá. Entonces nos pone en la coordenada en X, sería el ángulo, pero en radianes, que es pi sobre 6. Pero la altura sería la altura de este cateto opuesto que toma en función del ángulo alfa. Entonces lo que vamos a ir haciendo es moviéndolo, y van a ver cómo fácilmente se empieza a formar la función. Vamos a arrancar del 0, ¿sí? Ahí. Ángulo 0 empieza de 0, porque si no hay un ángulo, no hay nada del seno, ¿sí? Porque no hay altura del triángulo, por lo tanto tiene 0 de altura. Ahora, si empieza a tomar altura esto, ven cómo se empieza a dibujar la función, porque empieza a tomar los valores, ¿sí?, de esa proyección. Por ejemplo, ahí se está proyectando el 0,62 que es la altura del triángulo. Ahí se proyecta el 0,84. Y fíjense que justo cuando llegamos a bordear la circunferencia y llegamos hasta el 90,
¿sí? Acá no me deja mucho por en el 90, pero llegamos al 90, que es pi sobre 2, ¿sí? Acá me estaría costando poner un poquito justo en el 90, ahí más o menos. Fíjense que el opuesto vale 1. Justo el ángulo 90, que sería pi sobre 2, vale 1. ¿Y ahora qué ocurre? La proyección ocurre al revés. Yo tengo el ángulo, ahora el ángulo vale más de 90, está en el segundo cuadrante, y la función seno empieza a bajar, porque el segmento de la altura del triángulo cada vez es más pequeño, cada vez es menor. Entonces hace este movimiento. Fíjense que cuando llego justo al 0, no hay altura nuevamente. Para 180, fíjense acá está redondeado, vamos a redondearlo a 180 porque me cuesta solo con el movimiento. Fíjense que dice que alfa vale 180, ¿sí? Y con alfa 180, fíjense que nuevamente no hay altura para el triángulo en la parte vertical, por lo tanto vuelve a ser una raíz en pi. Y si ahora vuelvo a mover, se empieza a hacer toda la proyección de lo que mide. Fíjense que acá lo muestra en positivo en el violeta, en realidad sería menos 0,5, está bien, pero bueno, acá porque me está mostrando solamente cuánto mide el segmento, pero en realidad sería negativo, ¿sí? Y se va proyectando acá el ángulo en radianes, que sería un poquito más, que sería 217 grados, un poquito más que 7 sextos de pi. Y sigo moviendo y se va proyectando. Cuando justo llego al ángulo de 270, que equivale a 3 medios de pi, o sea 1,5 pi, porque piensen que un pi es 180, más un medio más de pi sería justamente 3 medios de pi, que sería 270. Fíjense que ahí proyecta de esta manera y ahora vuelve a subir porque nuevamente se empieza a acortar de nuevo lo que sería el opuesto, que es esta celeste de acá, que es el lado opuesto al ángulo en el triángulo rectángulo. Finalmente la función termina definiéndose perfectamente en 2pi y de esta forma se cierra la primera vuelta. Entonces ven que esta que ocurre con el periodo y lo que es la frecuencia. Tiene frecuencia 1 porque la primera sinusoide, que es justamente el formato este que acabamos de hacer, se cumple con toda la vuelta completa. En cambio tenemos que el periodo es 2pi, porque para hacer toda la vuelta completa tardó 2pi, que sería justamente toda la sinusoide. Entonces, fíjense la amplitud, ¿no?, que habíamos visto. Fíjense que esta es de radio 1, por ende la amplitud de la onda está definida entre el 1 y el menos 1. Lo vemos acá, entre el 1 y el menos 1, ¿sí? Fíjense que ocurre que si yo aumento esta situación, o sea, yo aumento el radio y lo pongo en función de radio 2, por ejemplo, van a ver que se va a dibujar justamente con amplitud 2. Podemos probarlo, lo vamos a hacer acá. Le vamos a poner amplitud 2. ¿Sí? Y ahora de nuevo vamos a hacer el movimiento. Y se va a empezar a formar ahora con amplitud 2. Miren. Fíjense que va a tener las mismas raíces. Bueno, me quedó un poquito chiquito el lugar, pero no lo quiero borrar, ¿saben por qué? Porque si lo muevo, se me va a borrar lo que ya generé. Y quiero que la vean la comparación con lo original, ¿no? Fíjense cómo moviendo el ángulo se empieza a formar ahora una función seno, pero con amplitud 2. ¿Por qué? Porque el radio de la circunferencia es 2. Por supuesto que la misma lógica lo puedo achicar. Y lo dejo, no sé, en 0,5 más o menos. Y ahora si hago el ángulo va a tener una amplitud pero de 0,5. ¿Sí? Ignoren esa línea vertical celeste que se acaba de armar acá. Pasa que si yo muevo esto se borra todo, ¿se entiende? Bueno, voy a volver acá a ponerlo de nuevo de forma original, que valga menos 1, 1. Ahí va, y vuelve a ser la original, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo es que efectivamente variando el ángulo, porque ustedes piensen que uno le calcula al seno de x el ángulo, o sea, la función que estamos graficando acá es y igual, o f de x si quieren, para que quede mejor, f de x igual a seno de x.
donde x, recordemos que es la variable independiente y f de x es la variable dependiente, que es la altura en este caso, el eje y, ¿sí? Y la x obviamente se proyecta al eje x, que es este, ¿no? Este es el eje x y este es el eje y. Entonces, recordemos que lo que le podemos meter adentro a una función seno, coseno, tangente, funciones trigonométricas, son ángulos. Entonces yo varío el ángulo acá y se puede ver claramente cómo varía. O sea, si yo por ejemplo estoy acá, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy calculando FD, y ¿qué ángulo es ahí? 90 grados, que si lo ponemos en función de radianes, pi sobre 2, bien se muestra acá. Eso me está dando ¿cuánto entonces? 1. Es decir que f de 90 grados es 1. ¿Cómo lo reemplazaríamos? Obviamente sería de la siguiente manera. Me quedaría seno de pi sobre 2 o seno de 90, que es exactamente lo mismo. Este está en sistema sexagesimal y este está en sistema radian. El resultado es 1. Lo mismo ocurre si ahora, por ejemplo, muevo y defino el ángulo, no sé, el de 5 sextos, ahí. Por ejemplo, el de 150 grados. No está justo en 150, lo mismo que les estoy diciendo recién, así que es difícil que quede justo en 150. Entonces, supongamos ahí 150. Fíjense que me devuelve un opuesto de 0.5, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo quisiera hacer la cuenta, f de 5 sextos de pi, que es lo mismo que f de 150 grados, recuerden la equivalencia, ¿no? Si 180 grados es pi, entonces 150 grados es x radianes. Entonces fíjense que me quedaría 150 por pi, todo sobre 180. El 0 se va con el 0, y bueno, 15 y 18 se pueden dividir por 3, me queda 5, y 18 y 3 me da 6. Me queda 5 sextos de pi, es lo que muestra acá. Entonces es lo mismo, acá está en radianes y acá está de vuelta en sexagesimal. Lo calculo, lo pueden hacer con la calculadora y efectivamente les va a dar 0,5, ¿sí? Cuando hagan el reemplazo. ¿Se entiende entonces? Es entender bien la circunferencia trigonométrica y la proyección, en este caso del del segmento opuesto, que se hace en función del ángulo que elijo, y se va proyectando entonces y armando la función trigonométrica. Por supuesto que lo que ocurre es que es periódica, porque si sigo dándole vueltas, la función se va a seguir construyendo para la derecha, y si lo hago para atrás y sigo dando la vuelta y sigo dando la vuelta y sigo dando la vuelta, la función se va a construir para el lado de la izquierda del eje Y, y así se define en todos los reales. Pero en este caso lo estamos construyendo solamente en la primera sinusoide entre el 0 y el 2pi. De la misma manera podemos construir la función coseno, ¿sí? Simplemente el coseno, en vez de estar asociado a la altura del triángulo, va a estar asociado a la proyección de lo que es el adyacente. Entonces, ese adyacente que va variando es lo que se va construyendo, ¿sí? Por ejemplo, el adyacente mide esto, ¿sí? Y así con las proyecciones. Por eso es que en la función coseno arranca desde 1, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles era que haciendo la circunferencia trigonométrica podíamos proyectar el lado opuesto del triángulo, ¿sí? Al ángulo en cuestión, que puede ser del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, y cómo eso se va armando la función trigonométrica, ¿sí? Muy bien, chicos, espero que les sirva. También les dejo un par de links de videos de mi mamá que explica esto, pero paso a paso, tanto para la función seno como para la coseno como para la tangente, si los quieren mirar. Pero bueno, ahí les queda claro esto que el otro día no habíamos podido explicar bien. Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase y que tengan un lindo fin de semana. Bye bye.